Círculo renueva tu mente. Un tiempo de conversación enfocado en potenciar tu bienestar. Síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube, como Círculo Renueva tu Mente. Aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo del podcast de Círculo Renueva tu Mente. Un espacio de conversación para aprender una nueva forma de pensar. Porque si creemos que podemos cambiar nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Mi nombre es Luis y estoy con dos de mis amigos, Ingrid y Cristian. Ingrid Cavieres, psicóloga clínica y mentora profesional, y Cristian Fonseca, que es ingeniero y coach profesional. ¿Cómo están, chicos? Encantada de estar con ustedes y con nuestros amigos que nos van a oír. Sí, un agrado y estamos muy motivados para tratar este tema que es muy relevante. Así es que estamos listos. Excelente. Bueno, queridos amigos, estimados, en este episodio conversaremos sobre la incertidumbre, tema que se ha vuelto muy importante a causa de la crisis sanitaria a nivel mundial. Digámoslo así, está de moda, está en boga en todas las conversaciones, sobre todo porque estamos comenzando este año 2021. Ahora, hay psiquiatras que han llamado a la incertidumbre estar enfermo de futuro. ¡Wow! Estar enfermo de futuro. ¿Qué significará eso? Es lo que vamos a averiguar en este tiempo. Pero vamos a partir con nuestra primera pregunta para Ingrid, que nos va a ayudar a definir qué es la incertidumbre. Vamos a partir con tu frase, enfermo de futuro, porque justamente la incertidumbre tiene que ver con una situación importante donde la persona cree que va a ocurrir algo que no quiere y tiene desconocimiento al futuro. No sabe qué va a ocurrir y como está tan preocupada a esa situación, se activa su sistema de alerta. Entonces, de forma automática, quiere controlar lo que no puede controlar, porque sucede que, dime Luis, dime Cristian, ¿quién puede controlar el futuro? La vida en sí misma, dentro de su belleza, de eso que nos permite experimentar una vida con sentido, tiene que ver con lo que no tiene certeza, tiene que ver con esos momentos que nos sorprenden. Por lo tanto, este estado de incertidumbre lleva a la persona a experimentar una falta de inseguridad, una falta de certeza. La persona se vuelve temerosa, se vuelve ansiosa. Y muy importante es señalarlo en este contexto de pandemia, porque aquellos que ya están estudiando el tema respecto al futuro no llegan a conclusión. No sabemos si la vacuna va a traer la solución, no sabemos qué va a pasar finalmente con la economía de nuestro país que se vio interferida, no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, no sabemos qué va a pasar con el colegio, con el jardín, no sabemos qué va a pasar. Así es, muy interesante hablar sobre la incertidumbre, porque es un tema que, como decíamos al comienzo, está en boga de todos. Ahora, escuchando lo que tú nos dices, podríamos decir que la incertidumbre es una puerta para muchas otras cosas negativas si no la autogestionamos bien. Entonces, queríamos preguntarte, Cristian, ¿qué consecuencias se pueden generar si autogestionamos mal la incertidumbre? Bueno, quiero compartir cuáles son esas consecuencias, ¿ya? Una de ellas es que nos mantiene en estados permanentes de alerta. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a estar en un estado de inquietud permanente. Si no sabemos gestionar la incertidumbre, vamos a estar todo el tiempo inquietos, vamos a estar todo el tiempo preocupados. Y como dice la palabra preocupados, nos estamos anticipando a algo, a una realidad
que todavía no ocurre. Nos estamos ocupando anticipadamente, preocupados. Ese estado es un estado interior, ¿ya? Algo que ocurre en nuestras emociones, en nuestro mundo interior. Y cada vez nos va produciendo un desgaste mental y emocional si no lo sabemos autogestionar. Cuando esto ocurre, nuestras reservas psicológicas van disminuyendo y por lo tanto mi funcionalidad también en las actividades cotidianas de la vida vamos, de alguna forma nos vamos poniendo más cansados y podemos llegar a desarrollar grados de ansiedad que pueden desencadenar en estados críticos de enfermedad, como son las crisis de pánico, fobias, y hay que tener mucho cuidado de adecuadamente gestionar la incertidumbre. Ahora, otra consecuencia es que nos desconecta del presente. ¿Qué significa esto? Estamos todo el tiempo viviendo para un mañana con un conjunto de síntomas que, aparte de afectarnos negativamente, todavía no ocurren. Todavía no ocurre el futuro. Por lo tanto, una de las consecuencias es que nos desconecta del presente. No disfrutamos. Otra consecuencia es que también nos altera el ánimo, nos altera también el sueño. Entonces se producen una serie de alteraciones, tanto en el estado de ánimo, en las emociones, como también a nivel fisiológico. Y también, como otra consecuencia, podemos mencionar que nos conduce el no saber gestionar la incertidumbre a estados de inseguridad permanente. ¿Y quién quiere vivir así? Es decir, todo el tiempo pensando en que algo malo va a ocurrir, todo el tiempo pensando en que me voy a enfermar, todo el tiempo pensando en que me van a despedir del trabajo o que no voy a poder mantener mis relaciones de amistad, de pareja, de una forma adecuada. Siempre voy a estar inseguro. Esas son las consecuencias, Luis, a grandes rasgos. Lo que tú nos dices, se me viene a la mente un concepto que es agotador. Debe ser agotador vivir de esa forma. No dejar que nuestra mente, nuestro cerebro descanse. Ahora, ¿cómo podríamos identificar si estoy presentando síntomas de incertidumbre? Tu pregunta, Luis, me permite aclarar que necesitamos desarrollar una mentalidad que me permita reconocer e identificar los síntomas para poder garantizar la salud mental. Porque la salud mental tiene que ver con una salud integral y eso yo lo puedo garantizar en mí cuando me vuelvo una persona que previene. Entonces, lo que diré ahora, muy importante es que usted comience como a hacer un registro, un rastreo, si presenta uno de estos síntomas y a la vez se dé cuenta si lo está manejando o no. Si no lo está manejando, entonces lo que se sugiere es ir inmediatamente a consultar con un profesional de la salud mental. Entonces, se caracteriza este estado de incertidumbre porque la persona cree que algo malo va a ocurrir, está constantemente enfrentando una serie de pensamientos catastróficos, pensamientos trampas que se llaman, porque son pensamientos negativos. Siente angustia, siente miedo al futuro, siente mucha ansiedad. Y la ansiedad se caracteriza porque es anticipatoria. ¿Qué significa anticipatorio? Es que la mente no distingue tiempo. Entonces se preocupa en el aquí y en el ahora y hace cosas a nivel mental, se siente emocionalmente como si la situación estuviera ocurriendo ya. Manifiesta un diálogo interior, está constantemente recibiendo como una voz interior que le dice: ¿y si te enfermas de COVID? ¿Y si te mueres de COVID? ¿Y si te echan del trabajo? ¿Y si tus hijos les va mal este año en el colegio? ¿Y si te ves afectada porque se enferman tus familiares? Etcétera. Ese ¿y si? Está constantemente rodeando en la cabeza. Eso hace que la persona movilice una preocupación constante que no puede controlar y la lleva a manifestar inseguridad,
la lleva a experimentar una falta de confianza y una falta de certeza. Qué importante es reconocer, identificar estos síntomas para que no entremos después en un estado que podríamos lamentar. Entonces, ya identificando, ya teniendo claro esto, esta pregunta es para Cristian y para Ingrid. ¿Qué claves nos pueden dar para aprender a vivir en la incertidumbre? Bueno, Luis, la primera clave, consejo, sugerencia es exponernos a vivir con la incertidumbre. Porque desde esa posición, el meternos dentro de la incertidumbre, vamos a poder gobernarla. Si le hacemos el quite, si tratamos de no abordar el tema, de no entrenarnos en cómo esto se resuelve, poco a poco vamos a poder tolerar esto que nos va a acompañar por el resto de la vida. La vida es incierta. La vida es incierta. Hay grados, hay momentos en donde nosotros podemos decir mañana vamos a tener tal clima, por supuesto, a través de los instrumentos que hay. El año que viene voy a ir a tal universidad. Esas son cosas ciertas, pero hay temas inciertos que van a estar presentes en nuestra vida, que la única forma de poder gobernar o de poder sobrellevar esa incertidumbre es aceptando de que van a haber temas en que no voy a tener el control. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es la flexibilidad. En la vida a veces ocurren cosas que no van a estar bajo nuestro control, como por ejemplo una pandemia, como la que hemos vivido últimamente, las crisis sociales, las crisis económicas mundiales. Y ahí lo mejor que podemos hacer es aprender a adaptarnos. El ser humano tiene la capacidad para poder adaptarse. Y no debemos quedarnos en el no hacer nada, sino que si algo no resultó, si algo se presentó de forma inesperada, ejecutemos la acción de replanificar, adaptémonos, seamos flexibles. Esa es una sugerencia, Luis e Ingrid. Otra sugerencia, otra clave es que seamos conscientes de la capacidad que tenemos para adaptarnos. Todos poseemos esas capacidades y recursos para poder enfrentar situaciones complejas. Entonces, démonos cuenta. El darse cuenta tiene que ver con un proceso de reflexión, tiene que ver con un proceso de que yo tengo que explorarme y ver cuáles son aquellos recursos que poseo para ver esto como una oportunidad. Es decir, siempre va a haber una oportunidad en cada crisis. Hay muchos teóricos, muchos libros que hablan de esto. En una crisis siempre va a haber una oportunidad. En una dificultad siempre va a haber algo que podemos rescatar. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender muchas cosas cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o a las crisis. Vamos a aprender a tolerar la frustración. Vamos a aprender a resolver los problemas. Entonces, no es todo negativo. ¿Cierto, Ingrid? No es todo negativo. Hay cosas que vamos a aprender. Claro. Ahora, otra clave es que la incertidumbre me permite vivir una vida de sorpresa, una vida en la cual no todo es plano, sino que yo puedo estar completamente activo para lo que viene. Es decir, se comienza a manifestar la motivación. El ser humano se mueve por motivación, por deseos. Entonces, cuando ocurren cosas inciertas, nosotros vamos a estar activando ese motor interior. Y como última clave, quiero compartirles que va a ser muy interesante reconocer que la vida es una aventura. Y se parece más a la película de Indiana Jones, no sé si ustedes la vieron. Es una saga de los años 90 y que, bueno, hasta el año 2000 también se hizo la última, en donde los protagonistas
tenían que vivir sorteando obstáculos, sorteando dificultades. Y hay otra serie televisiva que es La Casa de la Pradera, en donde casi todo era tranquilo, en donde casi no ocurría, y era casi la familia perfecta la que vivía en esa pradera. La verdad es que la vida cotidiana se parece mucho más a Indiana Jones, ¿cierto? En donde hay temporadas de mucha incertidumbre y hay temporadas también tranquilas, también lo vamos a decir. Pero díganme que si no hubiese incertidumbre, la vida sería aburrida. Entonces esto como que le da sabor a la vida, como que también le da ese toque de disfrute. Así es. Antes de seguir con Ingrid, que nos va a dar algunos otros más de estos tips que podríamos hablar, recuerdo justo ahora que este verano me tocó hacer un mueble. Me pidieron hacer un mueble en el verano. Me dijeron, ¿puedes ayudarnos? Necesitamos algo para poner algunas cosas. Y yo la verdad que no tenía idea cómo hacer un mueble. Y creo que tuve algo de exceso de ansiedad, porque durante los 2 días anteriores empecé a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero el momento de levantarme esa mañana y decir, hoy día lo voy a hacer, me dio satisfacción al ir a empezar a hacerlo. Y lo tomé, como decías tú, me recordé este ejemplo como una aventura, algo súper bueno que al final... no sé cómo habrá quedado el mueble, por lo menos creo que funciona, pero me dio este estado de felicidad, y en ese momento sentí esa satisfacción que dices tú de vivir la vida como una aventura. Entonces eso nos ayuda mucho para poder vivir con esta incertidumbre que no la vamos a poder sacar de nuestra vida. Ingrid, ¿nos podrías tú dar algunos otros tips para poder ayudarnos? Sí, agrego lo siguiente, en relación a vivir, aprender a vivir en la incertidumbre, también genera apertura a entrenar una mentalidad que me permita vivir en el aquí y en el ahora, siempre siendo consciente de que estoy conectado con disfrutar. Recuerden que cada día tiene su propio afán. Y que la realidad de la vida tiene que ver con que no siempre las cosas van a ocurrir como yo quiero que ocurran. Entonces acá el problema se produce cuando la persona se vuelve tan estructurada, tan con exceso de control, que se frustra de una manera intensa, muy profunda, cuando las cosas no salen como ella o él querían. Por otra parte, desarrollar una relación amistosa con el riesgo natural de la vida, porque si yo miro aquello que es un riesgo desde una percepción, un sentido amable, entonces ya lo integro a mi experiencia. Y al integrarlo se hace flexible. Es como que de manera automática puedo fluir en ella, puedo fluir sobre ella y, ¿por qué no decirlo?, establezco gobierno. Otra clave sería escribir aquello que me preocupa. Tomo un lápiz, tomo mi libretita o mi agenda y escribo todo lo que me preocupo. Por lo que me preocupo, entonces hablo con mi mejor amigo, con mi terapeuta, con mi mentor, con mi líder, con mi pastor, con mi jefe. Siempre hay una persona, y esa persona está dispuesta a escucharme. Y ahí, en la medida que voy hablando, siempre con una conciencia de una perspectiva resolutiva y una perspectiva de, por ejemplo, si lo que me preocupa es quedar sin trabajo, razona bien. Yo te invito a razonar bien y confróntate y pregúntate, pero ¿cuánta es la posibilidad real? ¿Cuánta realidad hay de que me echen del trabajo? Y si me echan del trabajo, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Si estoy frente a una enfermedad, ¿cuánta es la realidad que de verdad yo me pueda enfermar? Mucha gente, yo lo veo en consulta, llega muy desbordada con ansiedad e incertidumbre porque cree que está enferma, por ejemplo, o cree que se va a enfermar, pero no tiene un diagnóstico, no tiene ninguna evidencia que diga, sí, tú tienes tal cosa.
Entonces el hecho ya de poder hablarlo, de poder conversarlo y de construir esa mirada que tiene mucho pensamiento distorsionador de la realidad. Entonces ayuda a ampliar el campo mental y cambia su estado emocional y obviamente su estado mental. Y por último, muy importante es cuidar nuestros sentidos de lo que estoy viendo y de lo que estoy escuchando, porque a través de la información de las noticias, a través de información que pronto la vecina puede manejar y que son datos errados, es una información falsa, eso va a activar el estado de incertidumbre. Entonces, cuidemos nuestro ambiente de la mente con lo que leemos y con lo que escuchamos. Me llama la atención que al escribir todo lo que nos preocupa, nos puede ayudar incluso al escribirlo y leerlo, darnos cuenta que no es tan terrible como pensábamos. Cuando está dentro de nuestra cabeza, todo se agranda, todo se amplifica, pero al leerlo baja un poco el tema. Pasa que al leerlo, la mente comienza a fluir y comenzamos a razonar. Y al razonar, confrontamos cuánta realidad tiene aquello, y eso ya calma el nivel de angustia. Excelente. Bueno, todo lo que estamos haciendo aquí es poder conversar y también poder razonar de todas estas situaciones, porque sin duda que nos van a ayudar a manejar esta incertidumbre. Nos gustaría al cierre poder escuchar a Cristian, si podría cerrar este tema con alguna conclusión que puedas tú darnos. Sí, quería decirles que es normal que algunas veces queramos encontrar una respuesta para poder eliminar la ansiedad, la angustia, la incertidumbre. Pero más allá de querer controlarla o eliminar, porque el control es una ilusión. El pretender anticiparnos a controlar lo que aún no ha ocurrido, la verdad es que no es sabio, no es razonable y es una decisión que nos va a hacer daño. Entonces aceptar lo incierto de la vida parece bueno, porque al hacerlo estamos aceptando la vida y activando también esos recursos para poder ser más flexibles y poder adaptarnos a cada situación. Entonces, para cerrar el podcast de hoy, quiero comentarles un principio espiritual, porque la verdad es que la ansiedad como la incertidumbre afectan las distintas dimensiones del ser humano, que son cuerpo, alma y espíritu. Entonces, desde un principio espiritual que yo precisamente he experimentado en mi vida y que tiene que ver con confiar en Dios. Cuando uno confía en los demás, en un amigo, en una pareja, en alguien, uno deja de estar angustiado, uno deja de estar ansioso, uno deja de estar en incertidumbre. Porque ya no estás en alerta, porque ya no te molesta el tema de ay, que me va a hacer daño, ay, que me va a hacer caer o va a permitir que yo resbale o que yo me equivoque. Desde una mirada espiritual, ¿cierto? Desde este ámbito y desde la plataforma de creencia en la cual yo sostengo mi fe, que es el cristianismo, yo creo 100% que el que decide confiar en Dios va a vivir más tranquilo que el que no confía en Dios. Esta es una frase mía que yo considero de que el que decide confiar en Dios va a vivir más tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre y ha tenido siempre para mi vida lo bueno. Siempre Él ha querido lo bueno. Hay una cita bíblica que dice, Filipenses específicamente 4, versículo 6, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Miren lo que dice esta cita. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A esto me refería yo con el disfrutar. Él nos ha dado cosas hermosas, nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado un lugar donde vivir. Démosle gracias. En la gratitud es un recurso enorme, la gratitud, al igual que la confianza. Y la cita continúa de la siguiente forma, dice, y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Entonces, para concluir, desde mi punto de vista, el que confía en Dios va a vivir más tranquilo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, los que están escuchando este podcast? Como sugerencia, confíen en Dios. Pero para esto hay que conocerlo, porque la confianza se basa en el conocer al otro. Yo confío en un amigo porque yo sé que él no me va a fallar. Yo confío en mi esposa porque yo sé que no me va a engañar. Entonces, cuando nosotros decidimos confiar en Dios, para que podamos confiar, debemos conocerlo. Así que esa es la invitación que quiero hacerles, amigos, y nos estaremos viendo, ¿cierto, Luis?, en un próximo podcast. Así es. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Cristian, por este tiempo para hablar de la incertidumbre. ¿Quieren despedirse de nuestros auditores? Sí, encantada de haber estado con ustedes y agradecida de aquellos que nos acompañaron y escucharon este podcast. Hasta luego y nos vemos en un próximo podcast. Así es. Así que estamos acá en Círculo Renueva tu Mente para que nos puedan seguir y escuchar todos nuestros programas que están en YouTube y también en Spotify. Nos vemos y será hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades, síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube, como Círculo Renueva tu Mente. Y suscríbete a nuestra lista de correo en renuevatumente.cl. No te pierdas nuestros próximos programas.